No, no te vayas para allá, vente para acá. Si me estoy juntando para unirme. No te vayas para otro lado, aparentemente. Venga, ¿te metes para acá? Ahí vamos a ir estos. Venga, pues listo. Ya estamos. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes, feliz tarde. Hola. Vamos a leer juntos el capítulo 19. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues infinitas gracias a todos. Maestro Jesús, Padre, Gracias. gracias. Capítulo 19, la consecución de la paz. Comienza Santa Julia con el epígrafe. Primero, la curación y la fe. 1. Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. Su logro es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas también hemos dicho que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca todo aquel que esté involucrado en la situación, pues sólo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo, y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de no ser así implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. 2. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y éste se cura porque tú tuviste fe en Él al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Ves, por consiguiente, que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado. Y así, Él cura a través de ti. Unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. Y esto es curación. El cuerpo se cura porque viniste... Perdón. El cuerpo se cura. Lo perdonamos. El cuerpo se cura porque viniste sin él. Y te uniste a la mente en la que reside toda curación. 3. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo perciba y del propósito para el que lo use. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma que usa contra ese propósito para demostrar el hecho de que la separación tuvo lugar. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio, actuando en conformidad con ello, viendo lo que no está ahí, oyendo lo que la verdad nunca dijo y comportándose de forma demente al estar aprisionado
por la demencia. 4. No pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las ilusiones. Pues percibir a un hermano como si... No, eso déjalo, gracias. Pues percibir a un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe. Y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. Tu falta de fe en él te ha separado de él y ha impedido vuestra curación. De este modo, tu falta de fe se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo. Y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo de la curación y en lo opuesto a la verdad. Párrafo 5. Párrafo 5. No puede ser difícil darse cuenta de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe, mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda plenitud. La falta de fe siempre destruye y separa. La fe siempre une y sana. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones, la fe totalmente a la verdad. Una dedicación parcial es imposible. La verdad es la ausencia de ilusiones, las ilusiones la ausencia de la verdad. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. 6. La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado, pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras pero que no están conectadas entre sí. Esto no le hará daño al cuerpo, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación, y en ella es donde se encuentra, pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar, y cuando se ven uno al lado del otro, entonces, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones. Mas cuando éstas se llevan ante la verdad y se ve que desde cualquier punto de vista son completamente irreconciliables con ella, se abandonan. 7. No hay conexión alguna entre la verdad y las ilusiones. Esto será así eternamente, por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. Percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación y dónde debe subsanarse.
El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. Tú crees que al ocultar esta conexión estás protegiendo al cuerpo, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del, entre comillas, ataque de la verdad. 8. Si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad, no comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados. Pues al negar la fe, ves lo que no es digno de ella y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. 9. Tener fe es sanar. Es la señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla. Mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste. No te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora. Eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y veros a los dos cual uno solo. Y en esa unidad que contemplas, tu fe está plenamente justificada. La falta de fe nunca está justificada. La fe, en cambio, siempre lo está. 10. La fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor tal como el miedo forma parte del ataque. La fe es el reconocimiento de la unión. Es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de tu amorosísimo Padre, amado por Él como lo eres tú, y por lo tanto, amado por ti como si fueses tú mismo. Su amor es lo que te une a tu hermano, y debido a su amor, no desearías mantener a nadie excluido del tuyo. Cada hermano aparece tal como se le percibe en el instante santo, unido a ti en tu propósito de ser liberado de la culpabilidad. Al ver al Cristo en él, Él sana, porque contemplas en Él lo que hace que tener fe en todos esté justificado eternamente. 11. La fe es el regalo de Dios a través de aquel que Él te ha dado. La falta de fe contempla al Hijo de Dios y lo juzga indigno de perdón. Pero a través de los ojos de la fe se ve que el Hijo de Dios ya ha sido perdonado y que está libre de toda la culpa que Él mismo se echó encima. La fe lo ve solo como es ahora, porque no se fija en el pasado para juzgarle, sino que únicamente ve en él lo mismo que vería en ti. No ve a través de los ojos del cuerpo, ni recurre a cuerpos para darse validez a sí misma. La fe es el heraldo de la nueva percepción, enviada para congregar testigos que den testimonio de su llegada y para devolverte sus mensajes. 12. La fe puede ser intercambiada por el conocimiento tan fácilmente como el mundo real. Pues la fe surge de la percepción del Espíritu Santo y es señal de que compartes esta con Él. La fe es un regalo que le ofreces al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y es tan aceptable para el Padre como para el Hijo. Por lo tanto, te lo ofreces a ti mismo. Tu relación santa, con su nuevo propósito, te ofrece fe para que se la des a tu hermano.
Tu falta de fe os ha separado y así no ves tu salvación en Él. La fe, no obstante, os une en la santidad que veis, no a través de los ojos del cuerpo, sino en la visión de aquel que os unió y en quien estáis unidos. La gracia no se le otorga al cuerpo, sino a la mente, y la mente que la percibe mira instantáneamente más allá del cuerpo y ve el santo lugar donde fue curada. Ahí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Ofrécele entonces gracia y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos, y dejad que la gracia os cure a la vez para que podáis curar mediante la fe. 14. En el instante santo tú y tu hermano os encontráis ante el altar que Dios se ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Dejad a un lado la falta de fe y venid a Él juntos. En Él veréis el milagro de vuestra relación tal como fue renovada por la fe. Y en Él os daréis cuenta de que no hay nada que la fe no pueda perdonar. Ningún error puede obstruir su serena visión, la cual lleva el milagro de curación con la misma facilidad a todos ellos. Pues lo que se les encomienda hacer a los mensajeros del amor, ellos lo hacen y regresan con las buenas nuevas de haberlo consumado en ti y en tu hermano, que os encontráis unidos ante el altar desde donde ellos fueron enviados. 15. De la misma manera en que la falta de fe mantendría vuestros míseros reinos yermos y separados, del mismo modo la fe ayudará al Espíritu Santo a preparar el terreno para el santísimo jardín en que Él quiere convertirlo. Pues la fe brinda paz y así le pide a la verdad que entre y embellezca lo que ya fue preparado para la hermosura. La verdad sigue muy de cerca a la fe y a la paz y completa el proceso de embellecimiento que ellas comienzan, pues la fe sigue siendo una de las metas del aprendizaje, que deja de ser necesaria una vez que la lección se ha aprendido. La verdad, en cambio, jamás se ausentará. 16. Dedícate, por lo tanto, a lo eterno y aprende a no ser un obstáculo para ello, ni a convertirlo en un esclavo del tiempo. Pues lo que crees hacerle a lo eterno te lo haces a ti mismo. Aquel a quien Dios creó como su hijo no es esclavo de nada, pues es señor de todo junto con su creador. Puedes esclavizar a un cuerpo, pero las ideas son libres y no pueden ser aprisionadas o limitadas en modo alguno, excepto por la mente que las concibió, pues ésta permanece unida a su fuente, que se convierte en su carcelero o en su libertador, según el objetivo que acepte para sí misma. Estamos leyendo el capítulo 19, la consecución de la paz, y acabamos de leer el primer epígrafe, la curación y la fe. Y vamos a leer el segundo epígrafe. El pecado en contraposición al error. 1. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución.
El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El Hijo de Dios no necesita ser castigado, sino que se corrijan sus errores. 2. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. Tres. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo. Pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, éste sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo podría perecer lo que es inmortal? 4. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? 5. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y sólo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más, entre comillas, sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición, pues en el pecado radica su, entre comillas, mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. 6. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente,
pues todo error puede ser corregido, solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecador se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. Siete. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego eso no es un error, pues esa es su realidad, la, entre comillas, verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera el Hijo se las ha arreglado para corromper a su Padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego que en su demencia cree haberlo logrado. 8. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación, completamente corregible, y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de percibirte a ti mismo, de permitirte a ti mismo tomar esta decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Vamos a dar el repaso, ¿no? Estamos leyendo el capítulo 19, la consecución de la paz. Hemos leído el epígrafe primero, la curación y la fe. Epígrafe primero, la curación y la fe. Y acabamos de leer el epígrafe segundo, el pecado en contraposición al error. Epígrafe segundo, el pecado en contraposición al error. Y ahora comenzamos el epígrafe tercero, la irrealidad del pecado. La irrealidad del pecado. 1. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpa todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. Creo que Santa Mise nos quería decir algo. Santa Mise preciosa, como estamos en directo, he visto que estabas escribiéndolo en WhatsApp a Santa Julia. Igualmente, si no pudieras venir, no pasa nada, porque pareciera que al no tener tarjeta al móvil que te iba a dejar, que te íbamos a dejar, pues resulta que no hemos visto la posibilidad de que salga la información de ahí. Entonces, que
que puedes venir a decirnos sola, fenomenal, pero si te vas a desplazar solo para eso, pues nada, que por ahora no hemos conseguido ver la vía de sacar el audio del móvil. O sea que aparentemente pues está todo bien. Gracias. Bendiciones. 2. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente... El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. 3. Un error, en cambio, no ejerce atracción. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas, de pronto, cambias su condición, de modo que de ser un pecado pase a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Y en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. 4. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos, todos, tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo, amigos. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quiere ser oída y que por lo tanto se queda sin contestar. 5. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error puedes creer, pues éste puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. 6. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo,
y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer esto? Sé que sí, ¿no? Sí. 7. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpa y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. De este modo, Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? 8. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. 9. Sin embargo, al contemplar el pecado con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada, no seguirás viéndolo por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que sean subsanados, no ocultados. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano, y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. 10. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él, en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo en que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso del cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. 11. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que veas en tu hermano, y no permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos, pues el pecado
te mantendrías separado de él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos ellos se encuentran más cerca de ese descanso. Pues lo vamos a dejar aquí por ahora. Muchísimas gracias. Continuaremos después de la conexión de las 9. Tenemos conexión a las 9. Hoy es viernes. Estamos estudiando juntos el capítulo 15 y vamos por el punto 6. El instante santo y las relaciones especiales. Parece que sí. El sacrificio innecesario. Pues muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.